Barbara, cuñada de Jeb Philippe, le dio a cada miembro de la familia uno de estos kits para rastrear a sus antepasados. En su propia familia, todos escupieron en un tubo de ensayo y quedaron encantados con los resultados. Resultó que eran 100% sueco-noruegos, ni una gota de otra sangre. Barbara sabía que la familia de su esposo eran mestizos y pensó que sería interesante saber cuán mestizos eran. Va a ser divertido. Ella no tenía idea, mezclar podía tener tantos significados diferentes. Nunca sabes cómo va a terminar. Pero Barbara es una de esas mujeres que pueden iluminar una habitación con solo entrar, por lo que toda la familia Phillips realizó una prueba de escupir en un tubo de ensayo e iba a publicar los resultados justo después de la cena de Pascua. La mamá de Phillips, Hallie, hizo todo bien. La mesa del comedor estaba repleta de una variedad de verduras y otras guarniciones para un magnífico cordero asado con arroz en español. El plato favorito de toda la familia. Los hermanos de Jeb, su hermano mayor Al y su hermana menor Marty estaban allí con sus cónyuges. Jeb invitó a su novia actual, pero ella se negó a pasar el día con sus abuelos. Su relación estaba en pañales, así que tuvieron la suerte de no tener que comer 2 veces en Semana Santa. El padre de Jeb, Harold, hizo el honor cortando el cordero y repartiendo un trozo a todos los que estaban sentados a la mesa familiar. Incluso Marty dio un mordisco, aparentemente después de su experimento de 2 años con el vegetarianismo. Cuando sus platos estuvieron llenos, Al dijo que Grace y Harold habían hecho un brindis por el amor y la amabilidad que esta familia se mostró el uno al otro. Si alguien notó las lágrimas rodando por los ojos de Hallie, nadie lo mencionó. Hallie tenía la costumbre de llorar cuando estaba feliz, cuando veía películas antiguas o, en esas raras ocasiones, cuando estaba triste. La familia está acostumbrada a las lágrimas de Hallie. Cuando todos terminaron de comer, Al y Jeb despejaron la mesa. Era costumbre en la casa Phillips. Mamá cocinó con la ayuda de Marty, y los niños limpiaron la mesa y llenaron el lavaplatos. Jeb y Al regresaron a la mesa y encontraron a todos sentados con sobres sin abrir frente a sus asientos. El plan era leer los resultados y luego tomar un pastel de crema de plátano de postre. Mientras se abrían los sobres, Hallie se levantó de la mesa y se disculpó. Todos asumieron que ella había ido al baño y continuaron leyendo los resultados de la prueba. Harold leyó su primer 95% de británico-irlandés, 5% holandés. Tan pronto como Al abrió el sobre, Barbara se lo arrebató de las manos, demasiado emocionada para esperar. Lo sabía. Sabía que tenías una mezcla interesante, el 46% de los británico-irlandeses, el 28% de los franco-alemanes y el 26% de los ibéricos. Es español y portugués, ¿verdad? Barbara le devolvió la copia impresa a su esposo y se inclinó hacia la izquierda para mirar la copia impresa de Marty. Casi lo mismo, solo que Marty tiene más franco-alemán y menos ibérico. ¿Qué dices, Jeb? Jeb miró fijamente la impresión. La expresión de su rostro atestiguaba la confusión que reinaba en su cabeza. Levantó la vista de la página para concentrarse en la cara sonriente. Barbara, luego a su hermano y hermana, que estaban sentados a ambos lados de Barbara. Finalmente, se volvió hacia la cabecera de la mesa. Su padre le devolvió la mirada. No podía leer la expresión en los ojos de su padre. Al rompió el silencio. Acabo de oír abrir la puerta del garaje. ¿Dónde está mamá? Al se levantó de la mesa y miró por la ventana delantera. Papá, mamá se está retirando del camino de entrada. ¿Qué está pasando? Marty sacó su teléfono y marcó el número de su madre. Ahora todos miraban a Marty mientras esperaba a que Hallie contestara el teléfono. La habitación estaba en silencio. Lo suficientemente callada como para escuchar la voz de Hallie cuando cogió el teléfono. Lo siento, cariño. Dile a todos que lo siento. Y luego se interrumpió la conexión. Papá, ¿qué está pasando? Harold parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. Jeb,
¿por qué no lees lo que te envió el servicio? Jeb dudó. ¿Realmente quería su padre que esto se hiciera público? Vamos, hijo. Aquí dice que soy 50% italiano, 22% ibérico y 28% franco-alemán. De repente, Jeb recordó todas las burlas que él y Ted Rizzo habían recibido en la escuela porque eran similares. Miró a su padre. Papá, ¿lo sabías? El resto de la familia se quedó sentada en silencio atónito, observando y esperando la respuesta de Harold. Comencé a sospechar esto cuando te vi a ti y a Ted Rizzo parados uno al lado del otro en el equipo de béisbol de tu escuela secundaria. Sucedió casi al mismo tiempo que la madre y el padre de Ted rompieron. Nadie sabía por qué rompieron, pero no hacía falta ser un genio para suponer que la madre de Ted veía lo mismo que yo. Harold se volvió hacia los demás. No pretendo ser grosero, pero creo que Jeb y yo necesitamos discutir esto en privado. Afuera, en el porche. Marty, creo que deberías darle algo de tiempo a tu madre antes de llamarla, y cuando lo hagas, sé amable. Ahora no es el momento de sacarle respuestas. Tengo mis propias preguntas que creo que deberían responderse primero. Por favor, respeta la privacidad de tu madre y la mía. Jeb, toma tu bebida y salgamos afuera. Jeb y Harold salieron al porche y se sentaron. Jeb no esperó a hacer su primera pregunta. ¿Entonces el señor Rizzo es mi padre? Bueno, soy tu padre. Por favor, no insultes los 22 años que he pasado criándote negándome este título. Lo siento, papá. Eso no sonó bien. Tú también. Quería decirte que solo porque no contribuí a tu ADN, no significa que no seas mi hijo o que no te ame tanto como siempre te he amado. Pero para responder a tu pregunta, tal vez Rizzo sea tu padre biológico. No lo sé. Tendremos que preguntarle a tu mamá cuando esté lista. ¿A dónde crees que fue? Harold realmente se rió. ¿Dónde más? Sospecho que está sentada en el sofá de tu tía April en este momento, llorando en los brazos de su hermana. Papá, dijiste que empezaste a sospechar hace más de 12 años. ¿Por qué nunca confrontaste a mamá y le preguntaste al respecto? Muchas razones. En primer lugar, no quería que nada se interpusiera entre nosotros. Para cuando comencé a sospechar esto, estaba perdidamente enamorado de ti como mi hijo. Siempre he estado orgulloso de ti y de que soy tu padre. No quería que nada cambiara. Harold tomó un sorbo de su vaso de whisky y continuó. Espero que no pensaras menos en mí como hombre, pero la segunda razón es que amo tanto a tu madre que tampoco quería que eso cambiara. Por lo que pude ver, tu madre estaba enamorada de mí. Ella me mostró este amor todos los días cuando nos casamos. Cuando lo pienso, su amor solo se intensificó después de que nacieras. Si ella tuvo una aventura con el padre de Ted, ha estado tratando de compensármelo durante los últimos 20 y tantos años. Estaba feliz de dejarla hacer eso. Pero si te gustaba el status quo, ¿por qué aceptaste la oferta de Barbara de hacerte una prueba de ADN? Jeb, conoces a la esposa de tu hermano. ¿Crees que alguna vez lo dejará ir? Esta chica es tan inocente que nunca se le ocurrió que nuestra familia pudiera tener un esqueleto en el armario. Tu hermano es un tipo afortunado. Padre e hijo se rieron mientras Harold rellenaba el vaso de Jeb con 2 dedos. Además, es hora de terminar el trabajo. Tu madre y yo hemos tenido un secreto todos estos años, y quería saber quién, qué y por qué. Probablemente podría haberlo hecho en un entorno más apropiado, pero creo que caí en la categoría de estúpido. Eso, y pensé que tu mamá vendría a mí con algunas respuestas antes de que llegara tan lejos. Realmente no esperaba que ella se rompiera así. Ahora los dos se sentaron y dejaron que el silencio del patio trasero de Hallie llenara sus sentidos sin decir una palabra. Las flores de primavera de Hallie, lirios blancos, lirios azules y pensamientos multicolores decoraban el patio revestido de ladrillos. Era un lugar realmente tranquilo y hermoso.
Pasaron 10 minutos en silencio antes de que Al asomara la cabeza por la puerta trasera. Papá, Jeb, todos nos vamos a ir si no nos necesitas aquí. Marty intentó llamar a su mamá de nuevo, pero llegó al correo de voz. ¿Conoces a Marty y Barbara? Ninguno de estos dos habría sido capaz de separarse de él tan fácilmente. Marty estaba parada justo detrás de Al cuando dijo eso, y expresó su disgusto golpeando a su hermano mayor en el brazo. Marty abrazó a su padre y luego a su hermano Jeb, prácticamente dejándolo sin aliento. Había lágrimas en sus ojos. El esposo de Marty estrechó la mano de todos y se llevó a Marty. Barbara fue la siguiente, repitiendo la secuencia de acciones. Abrazó a Harold y abrazó a Jeb, besándolo en la mejilla antes de que Al la sacara por la puerta lateral. Harold los vio irse e hizo un gesto a Jeb para que se sentara en una silla en el patio. Terminemos nuestras bebidas. Me gustaría que me hicieras un favor. ¿Podrías preguntarle a Ted si sabe cómo ponerse en contacto con su padre? Jeb miró a su padre. ¿Por qué? No vas a hacer nada estúpido, ¿verdad? No, no es que no se me haya ocurrido una o dos veces. A veces fantaseo con lastimarlo, pero en este momento solo necesito hablar con él antes de hablar con tu madre. Ese es el problema con la infidelidad, Jeb. Te priva de la confianza en las palabras y los hechos de tu cónyuge. Recuerda esto siempre y cuando te cases. Tendrás muchas oportunidades de perderte en el camino y puedes pensar que puedes manejarlo sin dañar tu matrimonio, pero siempre toma al menos un poco de tiempo salir de una relación. No importa cuán insignificante pueda parecer la traición en ese momento. Está bien, papá, si lo prometes. Llamaré a Ted mañana. Lo último que supe es que el señor Rizzo vendía autos en el norte de Dallas. ¿Qué le vas a decir a Ted? Esperemos a que se aclare la situación en nuestra familia. Entonces Ted y yo hablaremos de nuestra relación. Creo que Ted siempre se lo ha preguntado él mismo, si es que aún no lo sabe. Gracias. Me gustaría sorprender a Tony Rizzo si puedo. Ahora que la tapa estaba fuera de la tetera, nadie quería perder el tiempo. Jeb llamó a Ted el lunes por la mañana y, después del enfrentamiento habitual, averiguó dónde trabajaba el padre de Ted, sin revelar los motivos. Solo dos amigos intercambiando palabras. ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu papá? ¿Qué están tramando? A las 3 p.m. del martes, Harold Phillips llamó a la puerta de la oficina de ventas de Tony Rizzo en el concesionario Lexus donde Tony trabajaba. Cuando Tony levantó la vista de los papeles en su escritorio, viejos sentimientos se agitaron dentro de Harold, el deseo de golpear a este estúpido en la nariz. ¿Harold? Han pasado más de una docena de años, y Tony todavía no podía encontrar una razón por la que su viejo vecino estaba parado en la puerta de su oficina. Harold tardó un momento en ordenar sus pensamientos. Hola, Tony. Me preguntaba si tenías un minuto para hablar. Esta es una conversación privada, así que tal vez podríamos ir a un lugar menos concurrido. Los pensamientos de Tony comenzaron a aclararse. Por supuesto. Tomemos un auto y demos un paseo. Tony agarró un manojo de llaves del auto y mantuvo la puerta abierta para Harold. Condujeron hasta el parque más cercano y salieron sin decir una palabra. Ambos hombres se sentaron en un banco frente a un pequeño estanque. Quiero saber sobre ti y Hallie. Tony todavía estaba tratando de ponerse al día. Las palabras de Harold no fueron lo que esperaba. La sorpresa apareció en su rostro. ¿A qué te refieres, Hallie y yo? Nunca ha habido nada entre tu esposa y yo. El intento de Tony de esquivar enfureció a Harold. ¿Qué quieres decir con nada? No te metas conmigo, Tony. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que Jeb y Ted son hermanos, y el ADN de Jeb acaba de mostrarse. Es mitad italiano, Rizzo. Aunque Tony encontró divertida la situación, fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que a Harold no le parecería divertida. Después de todo,
Tony tuvo una docena de años para acostumbrarse a la idea. Harold recién ahora está aprendiendo la verdad. Tony reprimió una carcajada. Dios, Harold. ¿No hablaron tú y Hallie? ¿No me estabas buscando? Al principio pensé que lo estabas haciendo con mi ex, Sofía. Cuando vi a Jeb y Ted jugando juntos en el campo de béisbol, decidí que ambos debían ser tus hijos, porque nunca he tocado a tu esposa. De hecho, estaba listo para bajar y hacer algo estúpido. Afortunadamente, comencé la pelea con Sofía primero. Le dije que te haría pagar. Fue entonces cuando Sofía me dijo la verdad. Paul Mazzetti es el padre de Ted. Mazzetti, el tipo que vivía en la esquina antes de mudarse al oeste. Harold se quedó atónito. ¿Estás diciendo que Mazzetti estaba haciendo esto con Sofía y Hallie? Sofía no dijo si sabía algo de Hallie, aunque creo que ella sospechaba. Sofía dijo que Mazzetti probablemente era el padre de Ted porque tuvieron una aventura cuando ella quedó embarazada. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tú y Hallie parecían felices. Pensé que ustedes dos tenían un buen matrimonio. Pensé que si descubría a Ted y Jeb, probablemente tú también lo descubrirías. ¿Y quién soy yo para armar un escándalo si no hablas? Harold tuvo que pensarlo, pero realmente tenía sentido. Harold, lo siento si crees que debería haber dicho algo. Después de enterarme, supe que Sofía y yo nos íbamos a divorciar. No podía aceptar su traición, pero no quería ser la razón de tu divorcio. Además, permítanme confesar una razón más egoísta. Si estuvieras cerca, podrías vigilar de cerca a Ted. Y lo hiciste. La mitad de la razón por la que resultó ser un joven maravilloso es por tu influencia sobre él. Lo sé y siempre estaré agradecido por ello. Es verdad. Después del divorcio de Rizzo y hasta que Sofía se fue hace 3 años, los niños se hicieron cercanos y Harold fue casi un segundo padre para Ted. Tony miró a Harold por un minuto, observándolo tratar de digerir esta información. ¿Te da vértigo, no? ¿Está mareada? Estoy listo para vomitar, estoy tan mareado. No puedo decirte cuántas veces he pensado en golpearte, y aquí estás, tan víctima como yo. Me alegro de que no seas uno de esos exaltados que irrumpen en mi oficina con las armas desenfundadas. Bueno, ahora tengo que encontrar a Mazzetti y hablar con él. ¿Alguna idea de a dónde fue? Tony respondió, Mazzetti está muerto. ¿Muerto? ¿Cómo? Un accidente de navegación. Bebió demasiado, montó en su bote en el lago Mead y cayó por la borda. Ahogado. La sonrisa en el rostro de Tony mientras hablaba sobre el destino de Mazzetti hizo que Harold se enfriara. La sonrisa duró en su rostro solo una fracción de segundo antes de ser reemplazada por una expresión de profunda preocupación. Es una pena de verdad. Probablemente los dos podríamos demandarlo por manutención de los hijos o algo así. Pero, al final, probablemente sea mejor así. No creo que ninguno de los chicos quiera salir con un chico que anda por ahí y seduce a mujeres casadas. Con estas palabras, ambos hombres se levantaron del banco del parque y se dirigieron al automóvil. Cuando regresaban al concesionario, Tony preguntó qué había llevado a esto después de todos estos años. Harold explicó cómo las pruebas de ADN aceleraron todo, incluido el viaje de Hallie a casa de su hermana. No es asunto mío, pero, ¿qué vas a hacer con Hallie ahora? Supongo que ahora que Mazzetti se ha ido, tendré que obtener respuestas de Hallie. Esperaba escuchar ambos lados de esta historia, pero en general, no me entristece escuchar que este estúpido se ahogó. ¿Ted lo sabe? No, Ted todavía cree que soy su padre. Trato de mantenerme en contacto con él, de demostrarle que me preocupo por él, a pesar del divorcio de su madre. Algunos días son mejores que otros. Uno de nosotros llama al otro al menos una vez cada 2 semanas. Harold asintió. Jeb, sabiendo que es mitad italiano, probablemente complicará las cosas. Él piensa que él es el hermanastro de Ted y tú eres su padre biológico.
Cuando le diga la verdad, definitivamente querrá más respuestas, y eventualmente llegará a Ted. Tú y Sofía probablemente deberían prepararse. Tony de repente se sintió abrumado por la tristeza. Amaba a Ted y no quería que eso cambiara. ¿Puedes pedirle a Jeb que espere una semana? Dame la oportunidad de hablar con Ted. Sabes que haré eso. Y sé que Jeb estará de acuerdo. Buena suerte, Tony, y gracias. Para cuando Harold se subió a su automóvil y condujo a casa, estaba agotado física, emocional y mentalmente. Antes de una de las salidas, cuando se dirigía al sur, había una señal de un hotel de cadena. Harold decidió detenerse y alquilar una habitación, por unas horas o durante la noche, él decidiría más tarde. Con la llave de la habitación en sus manos, Harold cambió de opinión acerca de tomar una siesta. El club de caballeros al otro lado de la calle parecía llamarlo por su nombre. No había estado en un club como este desde su despedida de soltero hace casi 30 años. De hecho, en todos estos años, Harold solo había visto a una mujer además de su esposa. Es hora de arreglarlo. Cuando Harold entró al club, casi regresa. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero pagó la entrada y se sentó al otro extremo del pasillo. Una camarera de traje tomó su pedido de bebidas y observó a una mujer sorprendentemente atractiva en el escenario. Harold estaba un poco decepcionado. El club no estaba completamente sin todo. Los bailarines seguían cubriéndose. Harold quería ver un lugar sin pelo. Algo que nunca había visto en nada más que revistas femeninas. Una chica asiática se le acercó y le preguntó si quería bailar solo. Harold sucumbió a la tentación, pero se negó cuando le dijeron que lo echarían del club si la tocaba mientras bailaba. ¿Cómo podría un chico sentarse allí mientras una chica bien formada estaba sentada a su lado? Varias otras chicas bailaban en el escenario mientras Harold bebía un sorbo de su bebida. Todas las chicas hicieron un trabajo decente, mostrando entusiasmo. Harold le dio $5 a cada chica. Harold pidió un segundo bourbon mientras veía bailar a una mujer asiática en el escenario. No podía creer que una mujer pudiera doblarse por la mitad así. Subió al escenario y le metió un billete de $10 en la ropa. Harold no podía apartar los ojos de ella, y ella se dio cuenta. Después de terminar su baile, se acercó a Harold por segunda vez. Podemos ir a la parte de atrás, a una habitación separada. Podemos estar solos allí. Miró a esos ojos. ¿Por qué una criatura tan hermosa se ganaría la vida de esta manera y se ofrecería a hacerlo a extraños? Harold nunca lo sabrá, porque en lugar de seguir a la chica a la trastienda, se levantó, le entregó otro billete de $10, murmuró gracias y salió por la puerta. Había una licorería al lado. Harold compró una botella de bourbon y se fue a su habitación. A la mañana siguiente, Harold se despertó con un fuerte dolor de cabeza. Miró su reloj. Eran las 9:30. Tenía un sabor terrible en la boca. No es de extrañar, porque la última vez que se cepilló los dientes fue ayer por la mañana. Harold se puso unos pantalones y una camiseta y fue a la oficina. Tomó un paquete de aspirinas, un cepillo de dientes, pasta de dientes, desodorante y una taza de café antes de regresar a su habitación. La ducha ayudó, y después de una hora se sintió más humano. Marcó el número de Hallie y se alegró cuando ella cogió el teléfono. Tenemos que hablar. Estoy en el trabajo ahora mismo. ¿Cuándo quieres conocernos? Puedo estar en casa en una hora. ¿Puedes tomarte el resto del día libre? ¿Por qué preguntas? ¿Dónde están? El dolor de cabeza de Harold volvía y lo hacía infeliz. No importa dónde esté. Solo dime si puedes volver a casa pronto. Harold escuchó a Hallie empezar a llorar. Allí estaré. Me encanta. Harold colgó el teléfono. Mientras Harold conducía hacia el norte por la autopista, se preguntó por qué, después de todos estos años, estaba tan enojado. Sabía desde hacía años que Jeb no era su hijo biológico.
siempre sospechó que Rizzo era el padre. Era parte de su enojo el nuevo conocimiento de que Hallie lo estaba haciendo con ese gordo Mazzetti, y que Mazzetti era el padre de Jeb. Él siempre odiaba a este tipo. Harold se dio cuenta de que no importa cuán profundo impulses la sensación de ser cornudo, esos sentimientos siempre permanecen. Debería haberlo hecho con esa chica asiática anoche, lo dijo en voz alta en el auto. Pero él sabía mejor. Había crecido y ya no era el tipo de persona que rompía promesas. Habiendo roto sus votos hace muchos años, se prometió a sí mismo que nunca volvería a cometer el mismo error. Hallie ya estaba en casa cuando Harold se detuvo en el camino de entrada. Entró en la casa con el aroma del café recién hecho. Hallie estaba sentada en la misma mesa del comedor, en el mismo lugar donde Harold la había visto por última vez hace 3 días. Han pasado tantas cosas desde Pascua. Pensó para sí mismo mientras veía a Hallie abrir una caja de pasteles de su panadería favorita. ¿Soborno? Harold lo dijo con una sonrisa en la voz. Él amaba a esta mujer. ¿Quién dijo que era para ti? Hallie respondió, mordiendo un panecillo dulce con queso crema. El humor de Hallie era una de las cosas que Harold amaba de ella, y ella lo sabía. Apreció su intento de alegrar el momento. Pero es hora de ponerse serios. Háblame de Paul Mazzetti. Hallie incluso se estremeció cuando Harold dijo ese nombre. De repente se volvió pequeña y asustada. ¿Podría ser este el final de su matrimonio? ¿Cómo supo Harold que era Paul? Todos estos pensamientos giraban por su cabeza. Sin nada más que la ayudara a ordenar sus pensamientos, Hallie se levantó y sirvió café en las 2 tazas frente a ella. Le entregó una taza de café y una caja de brownies a Harold. Harold se sentó y esperó, sin tomar un sorbo de café ni un bocado de panecillo de canela. Hallie finalmente comenzó a hablar. Sucedió 2 veces. Lo siento. Daría cualquier cosa por arreglarlo. Luego quedé embarazada de Jeb. Lo juro, pensé que Jeb era tuyo. Todos decían cuánto se parecía a mí y a mis hermanos. Eso fue hasta que comenzó a crecer, y vi a Jeb y Ted juntos cuando estaban en 5º grado. Todavía recuerdo ese terrible momento. Fue durante la gira, cuando Sofía y yo éramos escorts. Miré a Sofía cuando los 2 niños esperaban juntos el autobús. Lo pude ver en los ojos de Sofía, aunque ni siquiera dijo una palabra. Los 2 lo sabíamos. Nunca hablamos de eso. Incluso después de que Tony dejó a Sofía y solicitó el divorcio. Incluso cuando Sofía puso la casa a la venta y se fue de la ciudad. Harold estaba cansado de divagar. Él quería respuestas. Dime cómo empezó. Hallie miró a Harold directamente a los ojos. Cuando te lo digo, quiero que entiendas algo. No justifico mi comportamiento y no culpo a nadie más que a mí mismo. También quiero que sepas que Jeb ha sido tu hijo en todo menos en el ADN desde que comenzó a crecer en mi estómago. Es nuestro hijo. La tuya y la mía. Le dije lo mismo a Jeb el domingo por la noche. Me alegro. Él te ama y te necesita. Comenzó con Paul 6 meses después de que naciera Al. Todavía estaba luchando con los kilos de más después del embarazo y me sentía gorda y aterradora. Harold interrumpió a Hallie. Solo no me digas tonterías como, me sentí gorda y aterradora. ¿Cuándo te he dicho que no eres hermosa? Considerando el arrebato de Harold, la respuesta de Hallie fue tranquila. Mucho más tranquila de lo que se sentía. No tenías que decir eso. Todo lo que tenías que hacer era hacerlo con esa chica del trabajo ese año cuando ustedes 2 mantenían su romance antes y después de que naciera Al. Si Hallie hubiera sacado una escopeta y le hubiera disparado a Harold en el pecho, el efecto de sus palabras no podría haber sido más serio. Se sentó con la boca abierta y solo miró fijamente, sin decir una palabra. ¿Qué? ¿Pensaste que no lo sabía?
Realmente pensaste que eras tan astuto que no olía la cama y su perfume de ti cuando llegabas tarde después de trabajar toda la noche en proyectos importantes. Harold todavía no había dicho una palabra, así que Hallie continuó. No iba a hacer trampa ni ajustar cuentas. Todo lo que quería era que entendieras que todavía me amas y que quieres que sea tu esposa. ¿Qué clase de suciedad trataría de robar a un hombre de su esposa, que acababa de dar a luz a su pequeño hijo? Paul se aprovechó de la situación. Una noche pasaba por la casa. Acabo de llegar a casa y Al estaba sentado en el asiento trasero. Tenía víveres en la parte trasera del auto, y Al gritaba con toda su voz porque estaba sucio. Paul se detuvo, y mientras yo le cambiaba la ropa a Al, Paul trajo víveres. ¿Has estado trabajando hasta tarde, de nuevo? Invité a Paul a sentarse a tomar una cerveza mientras sacaba la compra. Paul era encantador, y le dije más de lo que debería. Fue culpa de Paul y mi caída. Era un maestro de la seducción con su encanto y buena apariencia. Yo era una joven madre solitaria, molesta y con baja autoestima. Durante las próximas semanas, Paul parecía estar disponible en cualquier momento que necesitaba hacer algo. Llámame en cualquier momento, dijo. Eso es lo que hice. Cuando la puerta del garaje se atascó y estabas en el trabajo, Paul la arregló. Cuando salió un olor desagradable del horno, Paul encontró un ratón muerto atrapado dentro. Y cada vez que venía, me decía lo hermosa que era. Incluso me dio un ramo de flores. Han estado sentados allí mismo en la mesa del comedor durante 4 días y ni siquiera los has notado. Entonces, un día me besó y, antes de darme cuenta, ya lo estaba haciendo. ¿Quieres detalles? Por ejemplo, ¿era mejor que tú o más grande que tú? Harold solo negó con la cabeza. Todavía estaba tratando de procesar el hecho de que Hallie sabía de su aventura. Una aventura con un colega que duró 8 meses antes de que él la detuviera. Recordó por qué había terminado. Cuando sintió que Hallie se alejaba de él y se dio cuenta de cuánto la amaba. Recordó el miedo cuando Janice Mueller amenazó con llamar a Hallie y contarle todo sobre su aventura. Esquivó una bala. El romance duró casi 1 año y su esposa no se enteró de nada. Era un secreto que Harold había estado guardando durante los últimos 20 y tantos años. Hallie no terminó, y sus palabras interrumpieron sus pensamientos. Está bien, pero te diré que él no era ni lo uno ni lo otro. Nada mejor, nada más, pero él estaba allí cuando necesitaba un amigo. Solo que él no era un verdadero amigo, solo otro tipo estúpido con un ego que quería distinguirse. Un par de días después de esa primera vez, regresó y lo hicimos de nuevo. 2 cosas sucedieron después de esa segunda vez. En primer lugar, mi conciencia me atormentaba tanto que lloré sin parar durante 2 días. En segundo lugar, al día siguiente llegaste a casa justo después del trabajo y me besaste como si no me hubieras besado en casi 1 año. Cuando te dije que no había cocinado la cena, nos llevaste a Al y a mí a Sullivans a cenar delicioso. Lo hicimos esa noche y todas las noches de la semana siguiente. Estaba en la luna. Eras mi marido otra vez. Pensé que esa era la semana en que Jeb fue concebido, porque era mi semana de fertilidad. Nunca se me ocurrió que Paul fuera padre, hasta el día de la gira. ¿Era el único? Hallie estaba furiosa, y su voz se elevó al responder. Sí. ¿Fue Janice Mueller la única? Incluso sabía y recordaba su nombre. Sí, lo estaba. Y lo siento. Fue estúpido de mi parte. Y eso es de lo que más me avergüenzo en toda mi vida. Bueno, creo que somos 2. ¿Qué debemos hacer ahora? Sé que siempre has odiado a Paul, y ahora sabes que tuvimos una aventura, aunque fuera corta. ¿Y qué es el padre biológico de Jeb? ¿Puedes al menos mirarme después de eso? Todavía te amo, Hallie. Todavía quiero ser tu esposo, amigo y amante. Quiero que envejezcamos juntos. No soy ingenuo.
Puede haber algunas consecuencias después de eso, tal vez algunas peleas, pero quiero que vuelvas a casa. Hoy. Hallie se levantó de su silla y se sentó en el regazo de Harold. Ella le puso los brazos alrededor del cuello y lo besó. Llévame a la cama. Y lo hizo. Después de hacer esto, se levantaron y pidieron platos tailandeses para la cena. Harold y Hallie estaban sentados en el porche trasero comiendo rollitos de primavera, curry verde y pad thai. Bebimos un buen pinot gris y hablamos. Harold, por favor dime que no vas a hacer nada estúpido y acosar a Paul en este momento. Hallie, hazme un favor y deja de llamarlo Paul. Llámalo Mazzetti o tonto, pero no Paul. Y para responder a tu pregunta, no voy a perseguirlo. No puedo, porque Mazzetti está muerto. ¿Muerto? ¿Cómo sabes eso? Porque Tony Rizzo me dijo que Mazzetti murió en un accidente de navegación. ¿Te lo dijo Tony? No lo crees así. No lo sé. Y no me importa. Pero no todas las personas cuyo nombre termina en vocal se involucran en la multitud. Entonces, solo habla de eso. Necesitas trabajar en tu acento de soprano si vas a hacer eso. No eres bueno en eso. El mismo humor loco que hizo reír a Harold. Deberían haber estado bien. Dejaré de hablar con acento de Nueva Jersey si prometes hacer una cosa por mí. Dios mío, esto va a ser genial. ¿Qué es? Afeítate ahí abajo. ¿Qué? Tienes que estar bromeando. Tengo 46 años, ¿y quieres que me afeite? Tienes 46 años y sigues siendo hermosa. Prometo que vale la pena, y si no te gusta, siempre puedes volver a cultivarlos. Picarán. Eso es lo que dice todo el mundo. Harold estaba al borde de la desesperación. Si pica, me lo rasco. Está bien, pero tienes que hacer una cosa por mí. Harold estaba lleno de esperanza ahora. Cualquier cosa. Nómbralo. Tienes que dejar de afeitarte todos los días y vigilar la sombra de las 5 en punto. La mirada de Jason Statham. ¿En serio? ¿Eso es todo? Acordado. Hallie se sorprendió. Llevaban casados 27 años y ella podía contar con los dedos cuántas veces Harold no se había afeitado por la mañana. Debe estar desesperado. Ella lo adivinó cuando él la llevó escaleras arriba y comenzó a llenar la bañera con agua tibia. La primera vez tomó casi 20 minutos, pero valió la pena para Harold. Fue maravilloso. También valió la pena para Hallie, porque Harold cumplió su promesa haciéndola dedicar tiempo a ello. Sí, la chica podría acostumbrarse. Poco más de una semana después, un sábado por la tarde, Jeb y Ted llamaron a la puerta principal. Harold se alegró de ver a los dos niños y aún más de ver que ambos sonreían. No puedo creer que este vagabundo sea mi hermano. Ted dijo esto mientras se reía. Mi papá y yo hablamos el jueves, y él me contó todo al respecto. Me hizo preguntarme cuánto le debo, señor Phillips. Has estado a mi lado desde que mis padres se separaron. Sé que no me habría dedicado a la ingeniería si no me hubieras animado. Todo lo que puedo decir es, gracias. Harold abrazó a Ted. De nada. Y sabes que siempre eres bienvenido en nuestra casa. El mundo es un lugar loco, casi tan loco como esta casa. ¿Lo resolverán tú y papá? Vamos a estar bien. Es un tipo gracioso. Él estaba más preocupado por mi mamá y por ti. Dijo que nunca debería pensar mal de mi madre. Que todo el mundo la fastidiaría, y ella siempre me amaría y sería mi mamá. Dijo que tú eres a quien debería admirar. La forma en que usted y la señora Phillips resistieron y trabajaron para salvar su matrimonio. Como has demostrado una masculinidad rara en todo esto. Entiendo de lo que está hablando. Gracias de nuevo. Harold sonrió, le dije a Jeb el otro día, y te lo diré.
Cuando te cases, no dejes que el dulce bocado gire la cabeza. Hallie y yo somos una rara excepción. Pocas parejas sobreviven a la infidelidad. Ahora vamos al jardín. Hallie ha vuelto y se alegrará si ustedes dos la visitan. Traeré una cerveza para todos. Harold estaba sacando 4 latas de cerveza de la nevera cuando vio esto. Hay un pastel de crema de plátano fresco en el segundo estante. Nunca recibió un pedazo de pastel el domingo de Pascua. Harold sonrió. Creo que será mejor que me lo quede.